Buenas noches, compañeros y querido tutor. En esta oportunidad, la exposición de las diapositivas es sobre aprender a distinguir el metabolismo microbiano con base de la interacción suelo-microorganismo-planta. Mi nombre es Ingrid Nayana Cárdenas Montañez, soy estudiante de Ingeniería Agronómica. Eh, y pues les voy a explicar mis diapositivas. Bueno, como primera diapositiva tenemos el ciclo de redox. El ciclo de redox se denomina una reacción de reducción, oxidación, también reacción de óxido o reducción. A toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Entonces, como decía esta frase, pues a mi modo de interpretarlo es una reacción que se hace con diferentes elementos. Acá coloqué una pequeña imagen donde para mí y en lo que investigué, la fotosíntesis es un tipo de ciclo de redox, porque pues se convierten acá, entra CO2, sale O2. Y pues sabemos que la fotosíntesis es un ciclo. Seguimos con diferentes tipos de reacciones en el ciclo de redox. Entonces, en lo que yo investigué, me salían cuatro que son las más comunes, porque pues hay otras más. Una de ellas es la combustión, otra es la oxidación de metales, otra es la desproporción y la otra es el desplazamiento simple. Entonces, esas son las cuatro que yo investigué, donde las cuatro pues son muy conocidas, por lo menos en la combustión, que fue la primera que teníamos. Eh, las combustiones son reacciones químicas que liberan una cantidad de energía en forma de luz y calor. Acá en la imagen se ve cuando nosotros le prendemos fuego a algo, entonces ahí está generando un tipo de combustión. Ahora, por eso es tan importante no hacer hogueras en falso. Me refiero a cuando queman llantas, que sueltan algún tipo de elemento que es tóxico para el medio ambiente. Oxidación de metales. Son reacciones más lentas que las combustiones, son descritas comúnmente como la degradación de ciertos materiales, específicamente metálicos, por acción del oxígeno sobre ellos. Entonces, como vemos acá en la imagen, es el hierro, ya casi con algún tipo de oxidación por el ambiente donde se encuentra. Bueno, en el de desproporción, pues encontré un ejemplo, decía, un caso típico de esta es la descomposición del agua oxigenada. Pues eso debe ser como en algún tipo de laboratorio, porque comúnmente nosotros no vamos a ver la descomposición de un agua oxigenada, a menos que la pongamos a evaporar. Desplazamiento simple, también llamadas reacciones de sustitución simple. Entonces, pues interpreto, y acá en la imagen veo los mismos elementos convertidos en otro elemento y son los mismos. Entonces, eh, magnesio, sodio, y es convertido, son elementos convertidos en otro tipo de elemento y son los mismos, es lo que interpreto. Listo, dice las diferencias, diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los diferentes procesos. Bueno, yo investigué sobre el ciclo del nitrógeno y tiene estas interacciones: desnitrificación, nitrificación y amonificación.
Bueno, todas las formas de vida dependen del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento increíblemente versátil que existe en forma inorgánica y orgánica, perdón. El nitrógeno es soluble en el agua y circula a través del aire, el agua y los tejidos vivos en estado de residuo. Los organismos fotoautótrofos como plantas y algas requieren de nitrato como forma de ingresar su nitrógeno. Los heterótrofos, que en este caso son los animales, necesitan el nitrógeno ya reducido en forma de radicales aminos, que es como principalmente se presenta en la materia viva. Entonces estamos viendo que los diferentes tipos de organismos requieren igual el nitrógeno, pero pues en diferentes opciones o diferentes elementos. Bueno, aquí coloqué un ciclo del nitrógeno, una imagen para un paisaje con sus árboles, el sol, la precipitación, animales, el ciclo que hace. Mencioné las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso, pues en lo que yo leí e investigué, pues son las bacterias y los hongos. Bueno, la producción agrícola y el nitrógeno. Entonces, en lo que yo estuve investigando, pues hay que hacer un análisis sobre el tipo de suelo en el que yo voy a trabajar o quiero sembrar para poder saber qué tanta dosis le tengo que aplicar de nitrógeno al suelo. Si le aplico más de la cuenta, pues puede ser perjudicial para el suelo o para las mismas plantas o las mismas semillas que vamos a sembrar. Esta es una imagen que encontré sobre un análisis que hicieron en una universidad sobre la aplicación del nitrógeno en base a la agronomía, la económica y la ambiental. Pues es una gráfica donde vemos cómo se tiene que hacer esto. Elemento químico del azufre. Entonces en la guía estábamos viendo o nos pedían averiguar sobre el azufre. Entonces el azufre puede estar en el suelo en forma orgánica e inorgánica. La acción de las bacterias del suelo transforman el azufre elemental en azufre de sulfatos. La fracción orgánica constituye la principal reserva de este nutriente, pudiendo llegar a representar el 100% del azufre en los suelos orgánicos. Un pequeño resumen: es muy importante aplicar azufre en el suelo para equilibrar el pH, en lo que yo leí e investigué. En la planta, tanto el nitrógeno como el azufre son componentes esenciales para conseguir el bloqueo de proteínas. La deficiencia del azufre reducirá severamente la eficiencia del uso del nitrógeno y limitará la síntesis de las proteínas. Entonces eso es como el ciclo en una imagen. Este también es como el ciclo. Este anterior es directamente en el suelo. Entonces ahí vemos que el azufre es muy importante porque pues de ahí depende que yo tenga una planta sana y pues no tenga algún tipo de deficiencia. Este pues es una imagen con las plantas y los animales. Bueno, ¿cuáles son los reservorios ciclo del calcio? Se encuentra y se recicla continuamente en la litosfera por erosión en los suelos. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, es un macronutriente para las plantas. Ayuda a la absorción del magnesio, almacenamiento de fosfatos, fundamental en la fotosíntesis y traslado del azúcar en el sistema. En los animales, para mantener el mejoramiento de los huesos y dientes, en el caso también de los humanos. Este es un cuadrito donde encontré algún tipo de temperaturas. Entonces aquí está entre estas temperaturas qué tipo de microorganismo se encuentra, y este es el microorganismo, el nombre científico. Las bacterias cuentan con un metabolismo que genera su energía a partir de sustancias que carecen de oxígeno, lo que hacen generalmente a través de procesos de fermentación. Bueno, por último, pues se habla sobre la fijación del nitrógeno simbiótico, envuelve múltiples procesos que llevan a cabo en compartimentos subcelulares.
Franquia es un género de microorganismos llamados actinomicetos capaces de inducir la formación de nódulos radiculares fijadores de nitrógeno atmosférico en algunos angiospermas. Yo coloqué acá algunas imágenes porque pues en los videos siempre me enfatizo en la parte que yo me desempeño, que es en la parte de las flores. Entonces, donde los angiospermas son plantas que producen semillas, flores y frutos. Las semillas se encuentran dentro del fruto, por ejemplo en un manzano. Y acá lo que son claveles, lirios, girasoles también son angiospermas. Tutor, espero pues que me haya desempeñado un poco mejor. Muchas gracias. Quedo atenta a sus comentarios.